Bueno, para Alta Vibración es un gusto poder compartir con grandes artistas que desde distintas partes del mundo viven en Ecuador. Este es un programa que llega a ustedes gracias al auspicio de la empresa municipal de agua potable, en la Casa del Carpintero y Inbauto, el norte de Chevrolet. Queremos agradecer la presencia de Alberto Caleris. Él es un cantante, un compositor, un músico argentino que tiene su corazón en el Ecuador y que desde hace muchísimos años viene no solamente dando su corazón hacia el público ecuatoriano, sino también esforzándose en crear algunos sistemas pedagógicos innovadores, algunas fusiones también de música tradicional que son interesantísimas. Bueno, mi querido Alberto, cuéntanos un poco dónde surge este hombre que tanto ama al Ecuador, desde qué región de la Argentina naces y cuándo vienes al Ecuador, cuál es ese propósito esencial, ¿no? De estar por estos lares. Bienvenido a Alta Vibración, Alberto. Gracias, Jorge, gracias. Bueno, siempre cuento que mi historia comienza en Santa Fe en marzo, donde hay llovizna, es la fiesta de mi pueblo, ¿no? Y, y la fiesta de mi pueblo, cuando era muy pequeñito, eh, yo siempre no me iba con los otros chicos a, a jugar entre los padres y demás, sino me quedaba viendo la orquesta, que era una orquesta que venía de un pueblo que se llama Casas. Y la orquesta se llamaba Refasí, tenía todos los instrumentos hechos pedazos, o sea, todo mal, ¿viste? Pero yo me quedaba en tener que no había luz, no había, o sea, una luz había, una luz. No es que tenían luz ni nada. Yo creo es el recuerdo que más tengo de la infancia. Después vinieron cosas muy chéveres, me fui a Buenos Aires, como aquí se vienen En la zona en la que tú naciste, parece que también había crecido, vivido León Gieco, ¿no? Claro, yo nací en un pueblito que se llama Cañada Rosquín, que está en la provincia de Santa Fe. Santa Fe es al centro del país, Ya. cerca Rosario, cerca de la ciudad de Santa Fe. Y después de ahí, pero como nombré Buenos Aires porque al final todos terminamos en la De ley. capital del país, Ujú. como aquí se vienen a Quito, ¿no? Es Claro. decir, ya sabes que se vienen a Quito de distintos lugares del país. Entonces, yo me fui a Buenos Aires, estuve allá. La primera vez que salí, me fui a México, pasamos por Ecuador, y grabamos en México. Y de ahí se quedó enganchada una canción que después te voy a contar. Pero no me quedé en Ecuador, sino la segunda vez, en el 78. ¿Ya? En el 78 ya nos quedamos, ya nos pasamos, siempre fuimos a Guayaquil. Pasamos otra vez por Ecuador y nos quedamos un tiempo más aquí en Ecuador. Y yo me vine a quedar definitivamente en el 87, por ahí. Eh, ya me quedé acá y empecé a trabajar en Naciones Unidas, empecé a hacer proyectos de consultoría externa con UNICEF, con Naciones Unidas, y me quedé en Ecuador. Me iba a Europa, porque no sé, esas cosas de que tenemos los sureños más que nada, sí, de irnos siempre, de estar en viaje siempre. Y me iba para Europa y me enganché acá mucho, me enganché con Alexandra, que falleció hace 13 años, bueno, ya estamos grandecitos. Y, y, y después me quedé también acá porque salió una propuesta muy chévere, te decía, de UNICEF, de Naciones Unidas, con un proyecto emblemático que se llamó Caravana por la Vida. Después, Eso. después vinieron muchos proyectos, muchas En el cosas. 87 tú tienes un tema que se llamaba Capulí. Capulí. Sí. Sí, pero yo te quería contar que una de las cosas que me unió a esta América fue
fue hace mucho tiempo, fue cuando vos sabés que los músicos decimos que se nos da vuelta a los discos, porque grabamos en México muchas cosas, traíamos una obra con Siripo de José Pedroni, un poeta humanista, traíamos un poco de cosas de él que había hecho el montaje Héctor de Aldi, pero nunca pensamos que Cajita de Música, que no es Cajita de Música, es un poema de José Pedroni que se llama Papel de Lija, y que musicalizó después Damián Sánchez. Y lo grabaron, esa canción, cuando digo que se dio vuelta el disco, es que en todos los países donde estuvimos, esa canción fue un éxito, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador lo grabaron los Polos Nuevos, los Quimera. Claro, claro. ¿Vos te acordás de eso? Sí. Entonces, esa canción fue emblemática para todos nosotros porque se dio vuelta el disco y lo que pensamos que iba a ser lo primero, que iba a ser la bicicleta con alas, un poco de cosas que hacíamos nosotros de José Pedroni, y de pronto se transformó esa canción en la canción más querida por todos. Es decir, después se llama Cajita de Música cuando estoy triste, pero en realidad el poema, la poesía se llama Papel de Lija. Entonces, cuando quieras, yo te hago un pedacito de esa canción que es la canción que nos distinguió acá en muchos países. Yo ahora estoy en la onda de fusión de hace mucho tiempo, vos sabés. Ajá, claro, En la claro. onda. Pero cuando me voy a las casas de la cultura, en el caso de Tucán, por ejemplo, siempre tengo que cantar la canción Cajita de Música primero, porque es como el emblema, ¿no? Es la canción que te identifica. Entonces... Hagámosle recuerdo a la gente cómo va sonando Cajita de Música, Papel de Lija. Cuando estoy triste, dijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar, yo digo, mi cajita de música. Amarga es la madera de palo santo, pero es como el amor que no muere y perfuma. Es chévere, es muy chévere. Esa es la canción que no se llama Cajita de Música, se llama Papel de Lija. Después que la musicalizó Damián Sánchez, un mendocino, se transformó en canción. Pero es una poesía musicalizada que se llama Papel de Lija. Bestial. Después vendrían muchas cosas. Hace más de 20 años que yo me enganché mucho a través de las consultorías externas con UNICEF, ¿no? Yo me enganché mucho con Esmeraldas. Vos sabés que vos sabés mejor que yo que este es un país diverso, pero me enganché mucho con la negritud, pero no con la negritud de Valle de Chota, de Guayaquil, que están los sectores más populares, ¿no? Pero está la mayor población que dicen, me parece increíble. Sino me enganché con Esmeraldas, me enganché con los instrumentos, me enganché con las ceremonias, con los dioses que tienen ellos, con Papá Roncón, con Pepita Palma, con Rosa Huila. Me enganché mucho con ellos, entonces empecé a hacer una nota de fusión. Yo le llamo fusión, aunque está muy en discusión, pero hay temas que fueron muy aplaudidos en Esmeralda. La gente, claro, yo uso la marimba, que es el instrumento autóctono de ellos. La marimba la uso distinto, yo no la uso, yo uso la marimba cromática, yo no uso la marimba tradicional que hace Papá Roncón. Entonces, le doy otro trato a la marimba, o definitivamente, no la manejo como la manejan ellos en temas tradicionales, pero
pero eso ha dado comienzo a algo muy, muy hermoso que se llama Fiesta en el Mar, así se llama el proyecto, Claro, que es, que es la fusión, ¿no? Que es la sí, sí, fusión sí. del urbano con lo mágico. Precisamente en esta fiesta en el mar, tú tuviste la oportunidad un poco también de entender, claro, tú lo acabas de decir también, pero también te enriqueciste con aquello que significaba no solamente el lenguaje, sino la tradición oral de un pueblo que generalmente ha vivido sometido a circunstancias un poco infaustas, ¿no? Sin embargo, la alegría, el poder de la música, sobre todo en ellos, ha, ha hecho vibrar a media humanidad precisamente con esta característica de alegría y de son de jolgorio. Sí, De esta experiencia, sobre todo en Esmeraldas, ¿qué es lo que más te tocó, Alberto? verás, en toda la costa pacífica hay marimbas, Sí, como no. excepto en Perú que tiene cajón peruano, porque yo hice hice una pasantía hace poco con Ibermúsicas y me tocó ir a Perú y tiene la marimba, sí hay marimba también, pero el cajón peruano el instrumento de los afros. Entonces te decía que toda la costa pacífica tiene marimba, México, Centroamérica, en Costa Rica, por ejemplo, hay una marimba que suena muy guitarra hawaiana, que es metálica. Cuando fuimos a Canchimalero, pero a Campeche, en México, dijimos, vamos a llevar la marimba nuestra, porque la marimba nuestra es una marimbita chiquitita, tiene 2 octavas y media para los músicos, pero no es, cuando nos sacaron la marimba de allá que tenían los mexicanos, es inmensamente grande. Entonces, decíamos, claro, cada sitio tomó su característica propia y se fue a hacer acá a la marimba, que es, por cierto, el único instrumento de patrimonio nacional, Claro, los que se la cayapas también llama. la utilizan. Sí, la marimba también tiene, le dicen el piano de la selva, porque Ya, se meten en la selva a los negros y cuando salen, los afrodescendientes, cuando salen con la marimba. Porque, claro, si es todo esto, es la chonta, la guadúa, son la madera, es todo creado y es el instrumento en lo étnico, es el instrumento que tiene mayor presencia. Yo me quedé muy enganchado con un ritmo que tienen ellos que se llama andarele, que ya, también se llama la canción andarele, sí, pero es un ritmo muy, está en discusión si llegó o no de África, pero en todo caso yo me quedé muy enganchado con ese ritmo porque me parece, y yo soy un amante de Bob Dylan, vos sabés que yo vengo claro, claro. del urbano más que nada, Ajá. pero me quedé enganchado porque el folk americano tiene un gran enganche con lo que es el andarele. Es decir, vos podés hacer folk con la guitarra y abajo está sonando el andarele. Y es hermosísimo, es una cosa Sí, hermosa. Y sabes, yo qué me quedé chévere esto. enganchado. Precisamente al conversar con Ricardo Perotti me contaba pues que esta es una versión muy, muy especial que tienen entre el señor Brown, el señor Perotti y el señor Caleris. Y a decir, sí, sí, muy bacana, muy bacana. ¿Qué te parece si les hacemos mirar a la gente y enseguida volvemos en alta vibración con Alberto Caleris? Claro, esa es una experiencia muy loca que fueron 4 años que salimos con Ricardo Perotti y con Aloy Brown. Salimos por el sur de Alemania. Sí, 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 Nos así veíamos me... en Múnich y salíamos. Eh, pero era otra época, ¿no? Claro. Hace algunos años, Eh, mucho antes de la pandemia. Entonces, andarele en alta vibración y enseguida volvemos con ustedes. Esa es la versión andarele de de uno de los temas simbólicos de la negritud, digamos que de la costa Pacífico, ¿no? En el mundo. Alberto, algo que nosotros
habíamos escuchado ya cuando nos hablaste de que en el 87 trabajaste en las Naciones Unidas, pero también trabajabas en unas caravanas. Tuvimos el gusto de trabajar también en la Asamblea Nacional, en unas caravanas, haciendo leyes y todo este tipo de cosas. ¿Qué es para ti el formar precisamente este tipo de caravanas que son unas especies de trupés de circo en donde se puede alcanzar una dimensión increíble en en diversos, no solamente locales abiertos, sino en ciudades, pueblos, provincias, parroquias, sitios de nuestro gran Ecuador? Pequeño. Verás, una cosa muy linda que se vivió en esa época fue el arte en la comunicación. Es decir, el proyecto emblemático fue Caravana para la Vida, pero todo esto giraba alrededor de hacer lo que eran talleres con las comunidades. Es decir, llegar a la gente a través hicimos un trabajo muy inmenso con la asamblea, donde vos estuviste presente también. Fue una cosa muy hermosa. Sí, Recorrimos escuelas, recorrimos establecimientos, recorrimos empresas, recorrimos calles, iglesias. Es decir, hicimos un trabajo muy intenso, siempre el arte como protagonista. Es decir, el arte utilitario, entre comillas, que yo siempre discuto eso porque digo, el arte tiene no solo la funcionalidad de llegar a la gente para sensibilizar y todo eso, sino que el arte puede ser un camino muy importante para llegar a la gente de otra manera, para decirle cosas a la gente, para hacer talleres con la gente. Es decir, el arte es el arte popular, ¿no? El arte es un camino que nos permite llegar a la gente de la manera más insólita. Es decir, podemos hacer cosas muy interesantes. Cuando nosotros empezamos con Naciones Unidas, empezamos así, empezamos buscando la manera de que la gente se divirtiera y aprendiera. Ese es el camino. Y claro, lo lo mismo lógico. hicimos con la asamblea. Es decir, se divertían con nosotros, porque la ¿Cómo gente no? llegaba a divertirse y a la vez que se divertían, aprendían cosas que eran absolutamente necesarias para su vida. Es decir, tocábamos temas de salud, de saneamiento, de educación, bueno, temas infinitos Ujú. que, eh, que llegaban a la gente de una manera distinta a como se llega comúnmente. Eh, nosotros no decimos no a la radio, no a la televisión, no a la prensa escrita, no, sino simplemente esto es face to face, es cara a cara. Es Es decir, más es rico. llegar a la gente de una manera más simple, con cosas que las viven ahí junto a nosotros. Es decir, nosotros tenemos documentos de toda esa época, incluido la época de la asamblea, todo está documentado, ¿no? Y es Ajá. decir, que el arte es un camino valiosísimo para llegar a la gente con talleres y sensibilizarla frente a temas que son de importancia para su vida. Claro, eso es fundamental, sobre todo entender que este tipo de procesos van encaminados precisamente a la educación, a la pedagogía social. Pero me supongo que como son ideas innovadoras, has tenido problemas un poco con la burocracia y como que no les empieza a cuadrar bien la idea. ¿Eso te ha molestado? ¿Has tenido problemas en ese sentido? Bueno, verás, por lo general, te hablo de otra época, ¿no? Pero por lo general había gente la mayoría de la gente, te digo, no solo en la capital del país, sino en todos los lugares porque la caravana fue nacional, ¿no? Ajá. Llegábamos y podíamos entrar en las comunidades y poder hacer talleres donde lo necesitaban. Es decir, en general fue algo muy, muy impactante que quedó sembrado en la gente como algo que es posible hacerlo, que es posible. Es decir, donde veíamos que las cosas se modificaban mucho era en saneamiento, en todo lo que tiene, en esa época se usaba mucho la letrina, en los campos, ¿te acordás de toda esa época? Entonces, usábamos el arte ya sea para lo que vos decís, es decir, el tema del aprendizaje, ¿no? Es decir,
el arte en función de comunicar cosas que sirvieran para ellos, que sirvieran para la comunidad. Es decir, no, lo íbamos a educar y de pronto nos sentíamos educados, porque nos sentíamos que nos estaban educando a nosotros, porque se discutían cosas y eran valiosísimas, porque una visión es tener, es decir, una cosa es visionar desde una oficina en Quito y la otra es visionar desde el campo mismo, ¿no? Desde el territorio. Entonces, entonces desde el campo mismo, entonces podés vivir cosas y decir, acá tenemos un instrumento que es valiosísimo, que es el arte, y que podemos divertir y aprender todos juntos al mismo tiempo. Cuando se produce este tipo de reacciones, precisamente se demuestra que el arte, cuando logra llegar a lo popular, realmente se vuelve inolvidable. Pero tú eres una persona muy querida por los artistas ecuatorianos, has agitado el ámbito cultural desde diversas esferas, has participado con grandes artistas y compositores de nuestro país. ¿Qué pasa con, por ejemplo, una propuesta que tenías, que hubo un video que se llamaba Gente de América, en donde participas con algunos artistas y es una de las canciones que un poco habla de toda la América que tenemos, no solamente del Ecuador, sino también de otros países? ¿Cómo lograste hacer eso? Verás, esa canción la hice hace tiempo, se llama Gente de América porque es un pensamiento que tiene que ver con mis viajes, con mis cosas, con conocer América, porque ahí nombro mucho los lugares, los que me pasaron en la gira, por ejemplo, amanecer una mañana y ver toda la calle llena de flores en Guatemala, y vos decías, ¿cómo es esto? Y pasaba la procesión y dañaba todo lo que habían hecho. Claro, así es. Es decir, eh, yo me fui enganchando y trato de hablar del birimbao de Brasil, trato de hablar de la Casa de la Moneda en Chile. Trato, en esa canción es como de Che Guevara, bueno, de gente, De mucha Frida gente, ¿no? Kahlo, en fin, de muchas De personas. Frida Kahlo, es decir, es una canción que la cantaron mucha gente, la cantó, ahí en ese video está el Perotti, está el Ricardo también, Ajá. el Aloy está muy lejos, el Aloy está muy lejos. Aparte tenemos problemas con el idioma, porque yo para el inglés le hago más o menos Sí, 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 un sí, que poquito. cómo no. Y, y él hablaba siempre con Ricardo, porque Ricardo habla bien en inglés. ¿Ya? Entonces, y él alemán, imagínate, y de Bavaria. Entonces, hizo una canción que no entendía ni los alemanes. Claro, Bavaria es un dialecto como los italianos, que vos sabés que hace más de 100 años que empezaron 130, 140 años que empezaron a unificar el idioma, pero antes Ajá. era puro dialecto. Entonces, eh, esa es la canción Gente de América, es un recuerdo, es un pasar por distintos sitios y recordar a gente, recordar lugares, recordar históricamente cosas me hicieron bien en ese momento. Qué chévere. Vamos a mirar y escuchar Gente de América y enseguida volvemos en alta vibración con Alberto Caleris. Gente de América, una canción tan entrañable y con colaboradores tan magníficos. Vuélvenos a recordar este tema, Alberto. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Y vengo de los amores que florecieron en la colonia. Y vengo desde los barcos llenos de gente con ilusiones. Yo vengo de los mariachis de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde los sueños que traen navegando a mi gente. Y vengo de los tambores de mi redoble que suena América.
Sube. Belleza, belleza. Claro, eso es un ritmo, es muy, muy argentino, muy sureño, ¿no? Ya, Entonces, son canciones que hablan de lo que te decía antes, ¿no? Son temas que tienen que ver con lo que uno vivió. claro. Y aunado un poco también a la posibilidad que tienes de poder musicalizar versos que realmente combinan al orgullo de la identidad americana, latinoamericana, y eso es poderoso. Ahora, cuando tú estás también desarrollando algunos proyectos, eh, hiciste un blues para San Francisco de Quito, creo que fue, o hiciste un tema que también me gustó a mí hace algún tiempo que se llamaba Estoy pensándote. ¿Recuerdas esa Ah, canción? claro. Sí, que El blues de la Plaza San Francisco es una historia rarísima, porque te cuenta. voy a dormirme en los portales, bajo la lluvia en San Francisco, que me acompañe el viento suave y el olor a palo santo. Se mueren de frío los hombres, entre canelazos calientes. El diablo vende fosforeras y estatuillas de algunos santos. Esperándote, estoy esperándote, esperándote, estoy esperándote. Ese tema lo hicimos por primera vez con la grupa. ¿Te acordás de la grupa? Y como no, Con el claro. con el Ivy Flees, Ibis hicimos Flies. Y, el Ivy Flees, sí. y- Lo hicimos en México. Vos sabés que yo hay una época, usando siempre la fusión, me metí mucho en las leyendas. En las ya. leyendas. Sí, había ahí, en ese video estaba también la Valentina Pacheco de La Torera, creo que era, y había... Claro, hicimos una cosa loquísima, porque me metí, hay un disco que se llama, que es de música de fusión, que se llama Diabluras y Santerías, y Eso, es Diabluras y en Santerías, y 2014 más o menos. tiene un tema dedicado a Quito, que te lo quiero hacer un pedacito, que Dale. es, se llama Con su santería y un bombín, su olor a tabaco y a pinol, se persina en la plaza con una chaqueta de cuartel y un clavel rosado en el ojal. Buscó los portales cerca a San Francisco, ya era noche en Quito, volaban las estatuas, morían las palomas, se acariciaban vírgenes, besó a una prostituta, se encerró en sus amores y en un altar de flores vio al Dios de Nazareno, y así empezó a morir, y así empezó a vivir en Quito,
esos temas Lindo, son, lindo. son unas mezclas de muchas leyendas. Yo me enganché mucho con el padre Almeida aquí en Quito, vos Y no ya, lo claro. debes ubicar. Diabluras y Me enganché. santerías, dices que se llamaba ese Diabluras y santerías. Así era. Diabluras y Santerías. Eso, qué Se chévere. llama el disco. Yo hice 5 discos en la fusión, en la onda de la fusión. Y después tengo, bueno, algunos otros discos. Pero en la onda de la fusión hay 5 discos. Uno que está Papá Roncón como protagonista, Sí, sí. que se llama Color de Agua. Eh, Después, el primerito fue Fiesta en el Mar, que grabamos en el estudio, siempre grabamos en Coda, en el estudio de Felipe Ya. Terán. Ajá. Siempre, porque Felipe siempre nos dio la mano ahí. Y, y es Las como... manos y las voces. Sí, porque Felipe siempre le Una de puse las mucho voces empeño. más lindas que tiene el panorama musical ecuatoriano. Claro. Y después no me enganché mucho con la música de la sierra quiteña. Bueno, sé algunos temas también, pero Ujú. me enganché mucho con, eh, con la música afro de este país. No sé por qué esas cosas, pero es porque es la alegría, no es la cosa. Cuando vos vas a Esmeralda sentís eso, sentís que está lleno de, es un espacio distinto, es un espacio distinto es un país pequeño, pero está lleno de cosas. Por Entonces, supuesto. la etnicidad que tiene el bombo, la marimba, los vestuarios, los negros, las negras, todo es distinto, todo es maravilloso, es un mundo lleno de alegría cuando llegas a Esmeraldas. Es decir, te empezás no es que no existan los problemas, sino que uno los ve distintos, es distinto. Es el camino que Es elegí, ¿no? así, es así. Y sobre todo ese amor a la música negra de nuestro país te ha Exactamente. permitido mantener en contacto con grandes también compositores y líderes musicales afroecuatorianos. Te has Vos sabés que siempre me cuesta. El Hugo Hidrobo, sí sabés quién es el Hugo Hidrobo, ¿te ¿Cómo acordás no? del Hugo? Ya. Sí. Él me contaba que un barco en el 1536, creo que del año, un barco que salió de Panamá rumbo a Lima encalló en la playa de Esmeraldas. Y algunos negros y negras saltaron del barco y en ese momento dejaron de ser esclavos para transformarse en cimarrones. Cimarrones. Y después vendrían el encuentro con los chachis, con todo. Pero ellos empezaron y crearon su historia. Y cuando vos lees la historia de Esmeralda, es impresionante. Es decir, ellos tuvieron una gran participación en el ámbito de lo social, de lo político. Es Ujú. decir, no fueron solamente negros que llegaron, no es así como cuando llegaron a hacer el ferrocarril, que lo traían de Haití, toda la cosa, no. Es decir, ellos llegaron a hacer una historia distinta aquí en el país, Sí, a construir sus instrumentos, una historia libre, más libre que y la que tuvieron los afroserranos, porque exactamente, gente de exactamente. Chota llegó básicamente para la esclavitud. Pero vos sabés que ellos tuvieron una participación con Eloy Alfaro muy grande, Sí, 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 los vos cachimbas. sabés todo eso. Es Sí, decir, ellos tuvieron una participación muy activa eh, y después con el tiempo se transformaron en un pueblo que son la conformación de la diversidad de este país, ¿no? Es decir, yo me río todavía ahora cuando llego a algunos sitios y me dicen qué instrumento es ese y estamos armando la marimba. Y cómo no saben qué es la marimba? Y no la conocen, es impresionante. Hay lugares todavía que no conocen a ciencia cierta qué es una marimba, ¿no? claro, Eh, según una hipótesis de Chopin Termes, musicólogo francés radicado, bueno, ya es ecuatorianazo el Chopin. Según él, no hay marimba en el África. Lo que hay es una especie de xilófonos con piedras, que en realidad Exactamente. la marimba es esencialmente de la costa pacífica, de la gente de por acá,
y de Colombia, claro. en realidad. Vos Y, sabés, que cuando se llega a España, el origen, hasta donde sabemos, el origen es el balafón. El balafón ajá, sí, sí, sí. es muy, muy, muy musical esto, pero es pentatónico, es de 5 notas. Ujú. Y los ves a los negros, vestidos de blanco, obviamente, que están en el subte de Madrid, en el subte, nosotros le decimos subte, es en el metro de Madrid, y están tocando en la marimba, están haciendo su música hermosísimo, ¿no? Es decir, entonces, la música africana, la marimba tiene su origen en el balafón, hasta donde lo conocemos, hacia atrás, ¿no es Probablemente, cierto? claro, sí. Pero, pero tiene, y después tiene mucho ritmo, o sea, pero todo el ritmo, en Gente de América, yo hice una investigación y todo el cajón peruano, los colombianos, lo del Caribe, lo del sur, el Río de la Plata, Argentina, todo tienen una carga musical de ritmo. La música es sonido y ritmo, ¿no? El ritmo es africano totalmente, porque vos escuchás en el Río de la Plata, por ejemplo, escuchás los candomberos, y Ajá, los candomberos son África. Es claro. decir, cuando te vas a Brasil, tienen cosas, los La brasileños batucada. tienen la batucada, Brasil tiene un ritmo hermosísimo de cosas que son, claro, después hay otros instrumentos que le dan carácter, pero la base rítmica, lo negro, Sí. es África, ¿no? Y eso podemos decir que ha sido influenciado por toda ha influenciado a toda la música en el mundo, y eso es valioso. Y además distribuye alegría y enriquecimiento a la cultura en general. Cuando tú estás en el Ecuador y también viajas a diversos pueblos de la serranía, por ejemplo, has trabajado tú en Bolívar, has trabajado también en zonas serranas, ¿no es cierto? Eh, y has estado en esos lugares de provincia que a veces nadie recuerda, pero tú les tienes grabados en tu corazón. Yo vi un video hace no poco de que eran estampas de provincia, no recuerdo si era exactamente ese nombre, donde tú estás cantando en las rieles, estás visitando las estaciones. ¿Cómo se llama Sí, ese video? eso lo hicimos en Alausí, que todos saben dónde queda Alausí queda, es Sí, lejísimo sí. de Quito, siempre tomamos referencia de Quito, pero te decía que yo hice comunicación en provincias que desde Quito, siempre hablo de Quito, ¿no? Que desde Quito son impenetrables, como Bolívar, por ejemplo. Nadie va a Bolívar, ¿por qué no? O sea, pero he conocido Bolívar y es hermoso Bolívar. Es decir, Ujú. y no te hablo de Guanujo, de Chillán, no te hablo de lugares Anda. populares, te hablo de adentro, adentro, adentro. Es decir, hay lugares que son maravillosos y vos decís, y son lugares que musicalmente, porque siempre lo asocio con la música, que tienen su, propio, su propia forma de ser. Es decir, tienen una carga de tradición que es muy, muy propia de acá, de este país. Entonces, eso me lo ha dado la comunicación, eso lo he entendido estando. Claro, digo, hay lugares que he llegado por el trabajo, por hacer consultoría en Naciones Unidas, no por turismo, es decir, porque por Claro, claro. turismo es muy difícil llegar, pero haciendo a las comunidades más lejanas, haciendo cosas increíbles, y vos decís, y el arte siempre en la comunicación. Claro, y vas conociendo mucho más que lo que puedes conocer en un escritorio haciendo gestiones para probablemente lograr algo que nunca vas a conseguir mientras estando Exactamente, entre el pueblo, pues realmente aprendes a entenderlo mejor. Eh, exactamente. yo, eh, Vos sabés que cuando hicimos lo de la asamblea, fue una cosa, una experiencia muy loca. La segunda parte ya, fue muy hermoso porque armábamos carpas y cada carpa tenía su sentido de ser, por su razón de supuesto. ser.
Entonces llegaba la gente y se acomodaban y pasaban por distintos lugares, siempre el arte en la comunicación, ¿no? Pero había muchos espacios donde la gente podía convivir momentos de aprendizaje y diversión, que era lo que buscábamos nosotros. Y eso es lo máximo. Eso es lo máximo. Yo te quiero agradecer por tu comparecencia en este tiempo, habernos brindado también tu alegría, tu guitarra y tu forma de ser tan especial. Alberto, antes de despedirnos, me gustaría terminar con el video ese de Estación de Provincias, ¿no es cierto? Pero antes quisiera que nos toques una canción que para ti, yo no estoy seguro si es esa, no sé si es Luna Nómada o Estoy Pensándote, es una canción que yo le tengo grabada y que mentalmente, claro, o sea, es un tema. Tú viniste a Ibarra hace muchísimos años, estabas precisamente trabajando en las Naciones Unidas. Yo te hice una entrevista en Radio Municipal, era culicagado, pero interesado en saber qué es lo que estaba haciendo Alberto Caleris. ¿Me recuerdas alguna de esas canciones? Claro, yo Eran recuerdo, urbanas, era un tiempo donde sonaba Canela, Los Umbral y tanta gente que estaba también surgiendo, ¿no? claro, claro, yo hacía, no sé, pero por ejemplo, un pedacito te hago de, vos lo conoces a Benedetti de Uruguay. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Esa canción la canté mucho tiempo porque era recordar a Benedetti, era uno de los grandes poetas de América. Sí. Y después, ya me entusiasmé yo, pero por ejemplo, esta canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros y cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el ancho cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón. Son canciones. Bestia, brother. Son Chévere. canciones que siempre recuerdo porque sí pertenecen a otra Violeta Parra, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, que siempre las recuerdo, siempre tengo un cariño muy especial por todo eso, ¿no? por toda América. Chévere. Alberto, muchísimas gracias. Les dejamos con Estación de Provincias. A ti un inmenso abrazo. Que la amistad triunfe, brother, por sobre todo. Como siempre. Como siempre. Hasta siempre. Vieja estación de provincia, de anchos andenes al sol, hoy que olvidaron los hombres, el campesino y el buen pastor. Cargan que nos cargan viejos vagones con el cereal, hasta cuando el viento norteño trae la tempestad. Hay un niño solo que está llorando en el trigal. Vieja estación de provincia, de anchos andenes al sol, hoy te olvidaron los hombres,
es el campesino y el buen pastor. Nos va a escuchar el niño del Trigal en alta vibración. Gratísimas, Alberto. Hasta una próxima. Hasta pronto. Gracias. Chao. Chao, chao.